¿Cómo le va, chicos? Buenas a todos. Aquí unos pequeños percances con ese sistema de Facebook, porque todo el mundo a esta hora, todos los profesores a esta hora quieren transmitir vía Facebook. Y bueno, ¿cómo les va? Empecemos nomás a unirnos. Uno nada más. A ver. Ya estamos todos. Por favor, únanse nomás. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Se me ve bien? Espero que se me ve bien. Gaby, ¿cómo se me ve? ¿Me hace más flaco o no? No me hace más flaco. Y sigo con el mismo que para el otro lado, ¿visto? Bueno, estamos en un nuevo lugar porque necesito el pizarrón. A mí no me gusta tanta acá. Este cosito que ven aquí se hace porque aquí justo da la luz y produce, ¿ven? Ese efecto que produce la luz, brillo. Entonces, cuando yo escriba, voy a saber que hasta ahí no tengo que escribir. Esta es una pruebita nomás que estaba haciendo de cómo sale. Así que todos me escuchan entonces. 16 vamos. Así que esperamos unos minutitos más. Unos pequeños minutos nomás. Más de pequeños no. Unos minutos esperamos. Bueno, 16 nomás hay en la 16 nomás hay en la sala. Por favor, les voy a pedir que hagan esto, por ejemplo. Miren lo que voy a hacer yo aquí. Pongan. Vayan poniendo las personas que están presentes. ¿Mm? Esperamos unos segunditos más. Bueno, mientras ya van 20, ¿ves? Ya se va llenando, ya va llegando la gente al baile. Tomamos unos matecitos, como aquí no hay nadie, no puedo contagiar a nadie, si llego a tener coronavirus, ni menos me van a contagiar a mí. ¿Me escuchan bien? Digan sí, para que no, porque si no, no sé cómo voy a hacer. Perfecto. Entonces hoy vamos a ver la unidad número 5, vamos a continuar con la unidad número 5, y hoy vamos a ver, tendríamos que ver identificación del automotor, pero es un tema que lo vamos a dejar para la próxima clase porque les quiero dar yo un tema, ese tema es un poquito, no es complicado, sino un poquito largo, y yo les quería dar todas las clases de identificaciones que hay del automotor, incluyendo las que todavía no están vigentes, que son para los trailers y remolcados, ¿no? Así que, bueno, la unidad de hoy es la unidad número 5. Vamos a ver comunicaciones judiciales, el punto C, y medidas cautelares. Antes de iniciarnos, vamos a dar un pequeño repaso de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de esas medidas que los jueces, por alguna razón en particular, afectan el dominio del automotor. Pero hay que entender un poquito qué produce todas esas clases de medidas en los automotores y por qué se producen. ¿Por qué es que se producen esas medidas? No es que viene de la nada, son medidas, por eso se llaman medidas cautelares de precaución, medidas precautorias, vamos a decir así de esta manera, son medidas que se utilizan para asegurar el resultado de un procedimiento judicial. Pero esperemos un poquito. Vamos a remontarnos un poquito hacia atrás y vamos a pensar primero qué es un automotor. Le pedimos un poquito.
olorcito, me he puesto perfume, pero no se siente el perfume, ¿no? Todavía no hay eso. Bueno, ¿qué es un automotor? El Código Civil divide las cosas entre bienes, perdón, el Código Civil divide el patrimonio. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los atributos de la personalidad? Teníamos entre ellos de la capacidad, el domicilio, etcétera, teníamos el patrimonio. Entonces, el Código Civil argentino, Código Civil y Comercial argentino, divide entre bienes y cosas. Bienes son todas aquellas cosas que salen de la naturaleza del hombre, entre otras cosas, ¿sí? Y cosas son todas aquellas donde el hombre puede ejercer derechos jurídicos. ¿Sí? Ahí estamos nosotros, en la parte de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el automotor es una cosa. Entonces ustedes me preguntan, y profe, ¿qué es un automotor? Una cosa, y así les estoy diciendo. ¿Pero qué cosa? ¿Cosa maravillosa? No. El automotor es una cosa. ¿Por qué es una cosa? Porque se la puede ver, se la puede tocar. Dentro de las cosas hay dos clasificaciones bien grandes. Primero, las cosas muebles y después las cosas inmuebles. Las cosas muebles son los automotores. Son todos, y los automotores y todo el resto. Automotores están dentro de las cosas muebles. Son todas aquellas cosas que se pueden mover de un lugar a otro, que no están fijos y adheridos al piso. Dentro de los muebles tenemos los semovientes, que son los animales. Ahora cuando lo vean al perro en su casa, le van a decir, hola mi querido semoviente. Es un semoviente. Algunos de la parte de derecho de los animales dicen, no, animal, ¿cómo cosa? Es una cosa. Es una cosa, el animal es una cosa semoviente, como una vaca, como un caballo, es una cosa semoviente. Así se llama, dentro de la categoría de los muebles. Y tenemos muebles, propiamente dicho, por su movilidad. Dentro de esa movilidad tenemos los automotores. Los automotores son cosas muebles que se pueden desplazar de un lugar a otro. Y quiero que anoten esto. Automotor, 2 puntos, es una cosa mueble. Punto. ¿Qué más? Es una cosa susceptible de valor económico. Por lo tanto, si es susceptible de valor económico, tiene que tener alguna clase de registro para que uno pueda ejercer todo derecho sobre esa cosa con valor económico. Por eso, el automotor es una cosa mueble registrada. Y ahí entramos nosotros. Cuando nosotros hacemos una inscripción inicial de un automotor, la inscripción inicial es la inscripción de un 0 kilómetro. Cuando nosotros hacemos una inscripción inicial, estamos registrando el automotor. Estamos haciendo que la cosa mueble que sale termina la automotriz de la fábrica, que se produzca, vamos a decir, una transformación legal, que deje de ser una cosa mueble registrable para ser una cosa mueble registrada. Un automotor. Un automotor es una cosa mueble registrada. Ahora, un automotor, un automóvil, antes de ser registrado, es una cosa mueble registrable. ¿Entienden la diferencia? Como una línea. Aquí está el automotor. Tenemos una línea. El automotor, cuando es fabricado, es una cosa mueble registrable. La letrita del profesor es divina. Registrable. Ahora, cuando pasa por el tamiz de la ley 6582/58, este automotor deja de ser, esta cosa mueble registrable, deja de ser registrable para ser registrado. ¿Comprenden? Deja de ser una cosa mueble registrable que se podría registrar para pasar a ser una cosa mueble registrada. ¿Por qué? Porque al pasar por el camino de la ley, al entrar en el registro y producirse la inscripción inicial, al automotor le otorgan un dominio
ese dominio es lo que nosotros decimos patente. O sea, es el dominio en la patente que tiene el auto, es el dominio del automotor. Por eso deja de ser una cosa mueble registrable y pasa a ser una cosa mueble registrada. Esa es la gran diferencia, esa es la diferencia, que es mínima la diferencia, pero en el mundo registral es grande. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un automotor que sale de la fábrica y que lo tienen en una agencia parado al auto, que el automotor cuando lo han patentado, le han puesto la patente, tiene la cédula, tiene su título, tiene todo, ya cambia su relación jurídica. Y ahí quiero que hagamos un momentito, que esperemos ahí. ¿Qué relación tiene el automotor, esa cosa mueble registrada, con la persona, con el dueño? ¿Tiene dueño? Y sí, una persona. Un animal, un semoviente, no puede ser dueño de un automotor, porque eso, un semoviente es una cosa, no tiene ningún derecho. Tiene derechos a favor, pero no puede ejercer sus derechos. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan eso. El automotor, cuando entra dentro de la ley de automotor, necesita sí o sí tener un titular. Y el titular es el que ejerce todo derecho sobre ese automotor. Fíjense que en ¿cuántos minutos? En 11 minutos, 5 minutos, casi prácticamente hemos hablado de un tercio del Código Civil en un poquito. Por eso nosotros no es que estamos estudiando derechos, sino estamos estudiando la parte que nos interesa a nosotros referido al automotor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que los automotores, para que se pueda ejercer derechos sobre ellos de manera jurídica, un derecho jurídico, un derecho fuerte, porque derechos débiles y derechos fuertes, un derecho fuerte sobre el automotor, necesita estar registrado. Y al registrarse el automotor, automáticamente su dueño, que es el titular, pasa a tener derechos sobre ese automotor. ¿Para qué? Para ejercer todos los derechos sobre él, para poder transmitirlo, para poder donarlo, para poder cederlo, para poder adjudicarlo. Todo lo hace el dueño del automotor. El dueño del automotor. ¿Quién es el dueño del automotor? El titular o los titulares. Entonces, tenemos el automotor, para poder ejercer los derechos, necesita sí o sí de un dueño. ¿Y quiénes son los dueños? Y bueno, el dueño puede ser uno o más. Cuando hablamos de uno o más personas, hablamos sobre la titularidad del automotor. Si es uno solo, es el titular, que tiene el 100% del auto o el 100%. O, si tiene más, hablamos de los condóminos, que tiene según el porcentaje. Por ejemplo, si un automotor tuviese dos dueños, tiene 100 dividido 2 da 50. El 50% tiene cada uno. ¿Comprende? Entonces, los condominios tienen el 50% si son dos. Y así sucesivamente, si son tres, tienen 33,3. Pero siempre hay uno, el primero, siempre es el titular. El primer condominio es el titular. ¿A qué quiere llegar esto? Para que ustedes se den cuenta que el automotor, para poder ejercer el derecho sobre el automotor, necesita sí o sí tener un dueño. Porque si no, ¿quién va a ejercer el derecho sobre el automotor? No, yo soy libre como el viento, me voy solo, me manejo solo, me vendo solo. ¿El automotor no hace eso? No. Si alguien tiene un automotor, que lo tiene aquí del auto fantástico, porque no hay automotores que se puedan valer por sí mismos, porque son cosas que sirven para servir al dueño. Y ahí quiero entrar. Cuando hablamos de cosas
Para servir al dueño estamos hablando del derecho real. ¿Mm? Derecho real. Por favor, anoten el artículo del Código Civil. El 1882 del Código Civil. Derecho real es el poder jurídico que tiene una estructura legal que se ejerce directamente sobre un objeto en una forma automática y se lo atribuye a su titular. Las facultades de persecución y preferencia. ¿Qué es lo que quiere decir este artículo del Código Civil? Derecho real es aquella facultad que tiene el dueño sobre la cosa. La facultad jurídica. ¿Cuál es la facultad jurídica? La facultad de hacer lo que quiera con la cosa. Ahora, ¿puede hacer lo que quiera? ¿Lo puede destruir? No. No lo puede destruir. ¿Le puede prender fuego? Y sí lo puede hacer, pero en realidad no. Eso va atenta contra la sociedad. Por eso dice dentro de un marco legal. Dentro de un marco legal. Yo por más que sea dueño, yo no puedo hacer lo que quiera. Yo soy dueño del automotor, no lo voy a cortar en 4 pedazos y lo... No. Yo ¿le puedo dar de baja? Sí, por supuesto que le puedo dar de baja. ¿Lo puedo transferir? Sí, lo puedo transferir. Pero no puedo hacer todo lo que yo quiera sobre el automotor. El derecho real es el derecho que tiene el titular sobre el objeto, de ejercer todo derecho sobre él. Y al estar presente el titular, con el automotor, el titular se convierte en el dueño del automotor. Por eso decimos, ¿y ese auto? ¿Quién es el dueño de ese auto? Tal persona, el titular. Es un poco complicado para enseñar y para decirlo tan rápido, pero yo quería entrar ahí, ¿ven? A ver, ahí, al derecho real. Ahí quería entrar. Al derecho real. Derecho real es el derecho que tiene la persona sobre el objeto. Para poder disponer sobre ella, para poder ejercer dentro del marco jurídico toda acción con el automotor. Y le da el privilegio de ¿qué? De preferencia y persecución. O sea, yo dejo el auto aquí y resulta que viene un vecino, se sube, sale, anda, se lo corriendo, lo agarra de los pelos, lo baja. El vecino se me ha sacado de los pelos de los que, por supuesto, querido, en mi auto. Tengo derecho de preferencia y persecución, yo lo voy a perseguir a mi auto, lo voy a recuperar. Claro, porque si no, no tendría sentido el derecho real sobre el automotor. ¿Entienden? Entonces, el derecho real es aquel derecho que está dentro de las normas del Código Civil, dentro del Código Civil, el artículo 1882 lo define perfectamente, es la facultad y la atribución que tiene la persona sobre la cosa, disponer de la cosa. ¿Y por qué, profe, da tanta vuelta y está hablando prácticamente de derecho como de la universidad? Porque justamente hoy día vamos a ver medidas cautelares y la medida cautelar afecta los derechos que tiene la persona sobre el automotor. ¿Comprenden? Sabiendo esto, teniendo que el derecho real, este que está aquí, el derecho real sobre la cosa es el poder sobre todo el automotor, sobre todo, dejen de ir si ya se están empezando a ir. ¿Han puesto presente todo? Bueno, está bien, hagan lo que quieran. Bueno, teniendo en vista que el dueño puede hacer lo que quiera sobre la cosa, puede transmitir sobre el automotor, ejerce su derecho. Ese derecho que ejerce sobre el automotor lo puede ejercer libremente, lo puede transmitir, lo puede vender, lo puede transferir, puede hacer cosas, pero ese derecho que tiene sobre el automotor está dentro de uno de lo que se llama la garantía real de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un automotor, tengo mi bala roja, mi bala negra, semejante moto espectacular, ejerzo derecho real sobre ella y por supuesto, si me subo sobre ella y ando, no solo tengo la posesión y la tenencia, sino tengo el derecho real sobre ella, porque es mía, está mi nombre. Saco la cédula, saco el título, está mi nombre. ¿Entienden? Ejerzo derechos reales, sí, pues le cargo nafta, bueno, pero eso no es un derecho real, ¿no? Así. ¿La puedo vender? Sí. A quien yo quiera la puedo vender. Ah, la puede vender, a un menor la puede vender, pero querido, estamos hablando
Dentro del marco legal se entiende que el derecho real se ejerce dentro del marco legal. No puedo agarrar yo y vender mi moto a un animal, porque es un acto nulo. ¿Cómo hace para firmar el perro con la cola? No, no puede. Tiene que ser una acción dentro de las normas jurídicas, de la tipificación jurídica, vamos a decir así, dentro de las normas jurídicas, poder hacer uso de mi derecho de transmisión, que es la transferencia de mi motovehículo. Entonces, derechos reales es todo derecho que tiene la persona. Cuando decimos persona, puede ser jurídica o puede ser humana. Decimos persona. La persona sobre el objeto. De poder hacer, vamos a decir así, en palabras criollas, hacer lo que quiera con el automotor. Destruirlo no, dentro del marco legal, ya hemos dicho. Hacer lo que quiera con el automotor, de poder transmitirlo, de poder donarlo, de poder adjudicar, de poder hacer lo que tenga que hacer con el automotor. ¿Y qué privilegio le da? El privilegio de persecución y preferencia. Persecución y preferencia quiere decir que yo puedo perseguir el bien y tengo preferencia sobre el bien. Si la ley hay una disputa entre partes, yo tengo el título del automotor, yo me lo sacó de la puerta, ¿a quién le van a entregar nuevamente? A mí. Yo tengo la preferencia sobre el automotor. Y eso quiero que quede bien claro. Porque el derecho real, esa preferencia que uno tiene sobre el automotor, sobre el motovehículo, etcétera, es garantía de los acreedores. O sea que si yo tengo una empleada doméstica en mi casa, supóngale, y yo le digo, Maimanta, chao, fuera, no vengas más, no, porque no me gusta, porque está en cuarentena, no vengas más. Y ella me inicia un juicio laboral. Lo primero que va a hacer el abogado para defender los derechos, que yo no le haya pagado indemnización, lo que corresponda, es pedirle al juez una medida cautelar, justamente lo que vamos a ver hoy día, una medida cautelar para afectar mi derecho real sobre las cosas que yo tengo. O sea, si yo tengo una moto y le debo a alguien, le debo a la empleada doméstica, ¿qué va a hacer el abogado o qué va a hacer el juez? El abogado va a pedir y el juez va a determinar. ¿Qué va a hacer el juez? Va a emitir una orden judicial, un oficio, en donde me va a embargar el bien para que yo no lo pueda vender. ¿Y para qué es eso? Bueno, para asegurar el resultado del proceso judicial. Y ahora vamos a eso. Medidas cautelares. El punto de hoy es medidas cautelares. Medidas cautelares son todas esas medidas judiciales o medidas de personas con poder para decidir. Pueden ser administrativas también, ya vamos a explicar eso. Son medidas que se toman para asegurar el proceso judicial ante la eventualidad de que tengamos un proceso judicial. Por ejemplo, tenemos el caso de una empleada doméstica, volvemos a decir con todo respeto a la empleada doméstica, pues lo más necesario que hay y es la primera cadena de la producción de este país. Tenemos una empleada que la despedimos y no le pagamos nada. ¿Qué va a hacer ella? Va a ir al abogado, el abogado va a pedir una medida cautelar y me van a embargar el bien. Esa es la medida cautelar de cautela, de prevención. ¿Para qué? Para que la empleada doméstica, una vez terminado el proceso judicial, se asegure de que yo le pague o en el caso haya el remate de cosas y ella pueda cobrar. Para eso son las medidas cautelares. Medidas cautelares son todas aquellas medidas que se utilizan para asegurar el proceso judicial. Para asegurar un proceso. A ver qué tengo aquí. Que tengo aquí en PowerPoint. ¿Qué es lo que dice? A ver si me he ido muy lejos. Sí, me he ido muy lejos. Wow. Bueno, vamos a hablar medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar y para qué sirve? Medida cautelar es una medida judicial que sirve para asegurar el proceso judicial, vamos a decir así, para asegurar el proceso. ¿Y qué más dice? ¿Para qué sirve? Para asegurar el proceso.
Clasificación de las medidas cautelares. Ahí vamos. Tomo un mate. Tomen mate, ustedes no van a dejar de tomar mate por verme a mí, ¿no? Mate con edulcorante, por las dudas. Sienten el ruido. Ruido santo. Medidas cautelares. Medidas cautelares. Hay dos clases de medidas cautelares. Las medidas cautelares que se ejercen medidas cautelares. Las reales. ¿Se acuerdan que les he dicho recién del derecho real? Ahí está. Esto quería, porque si yo le pongo real y no le hago la introducción, no van a saber qué es. Medidas cautelares reales, que son aquellas que van sobre el derecho real, sobre las cosas que nosotros tenemos y ejercemos dominio sobre ellas. Son medidas cautelares que van sobre cosas. Y esta es otra medida cautelar que se llama medidas cautelares personales. Las medidas cautelares reales y las medidas cautelares personales. Medidas reales y medidas personales. Medidas cautelares reales y medidas cautelares personales. Clasificación de las medidas cautelares reales y personales. ¿Cuáles son las medidas cautelares reales? La primera medida cautelar real es la más conocida, el embargo. El embargo es una medida judicial, como hemos dicho, para asegurar el proceso judicial, que consta de una orden de un juez. La medida de embargo tiene que estar sí o sí provista por un juez. No puede cualquier persona dar un embargo. No se puede. Qué cosa que no sé cómo se utiliza. Bueno. Se pone chiquito aquí y no me veo, entonces. Bueno, vamos a ponerlo otra vez como estaba, porque si no. Bueno, las medidas cautelares, el embargo, sí o sí necesita una orden del juez. La orden del juez, ¿cómo se llama? Grande oficio. ¿Me siguen viendo? ¿Me siguen viendo? Porque aquí me figura como que a caldo. Todo el mundo está con esto, por eso. Todo el mundo está dando clase a través de este sistema. ¿Están? ¿Sí, claro? Bien. Sí me pone solo. Ahí está, se fijó. Bárbaro. Entonces, la medida cautelar, medida real cautelar, la primera se llama embargo. Embargo. Sí o sí necesita una orden del juez. El juez puede ser nacional o puede ser provincial, y hay una diferencia de jurisdicción entre los jueces. El juez nacional puede emitir una orden de embargo en cualquier registro cercano a su juzgado. En cambio, el juez provincial sí o sí tiene que hacerlo en el lugar de erradicación del automotor. ¿Por qué? Porque en el lugar de erradicación del automotor está ¿qué? El legajo B. Entonces,
toma razón el encargado con él. En cambio, el juez federal, vamos a decir así, puede hacerlo en cualquier registro que esté en el ejido de su propio juzgado. Luego tenemos otra medida real, que es la medida que se llama litis. Litis quiere decir conflicto, litigio. Supónganle que yo tengo un problema con mi hermano. Los dos tenemos un auto en condominio. Tengo un problema con mi hermano. ¿Por qué? Porque yo al auto le he puesto, resulta que lo hemos comprado mitad y mitad, pero mi hermano lo ha puesto 60. ¡Qué pícaro! Entonces tenemos un conflicto. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos al juez. Yo voy al juez y le digo, señor juez, no quiero que mi hermano venda el 60%, así porque por lo tanto necesito que ponga una medida de litis. La medida de litis sirve para asegurar que el automotor no se venda. La medida de litis también tiene que ir a través de un oficio. Sí o sí, todo con la mayoría con oficio. Todo con oficio. Ya vamos a ver aquí una excepción en las personas. Y luego la tercera medida, estamos hablando de medidas judiciales que afectan a automotores. Y la tercera medida, que es la medida más fuerte, es la medida de no innovar. ¿Cómo se pondrá no innovar? Pero un cachito. Innovar, así se pone. Impide que una determinada situación jurídica del automotor pueda ser modificada mientras se tramita el juicio. Esta medida tampoco caduca. Les explico. La medida de no innovar quiere decir no hacer. Aquí le faltaría una medida más. Innovar. La medida de no innovar quiere decir medida de no hacer. Esta es la medida más fuerte. Esta medida de no innovar es la medida más fuerte que hay. Es más fuerte que cualquiera de estas. Porque la medida de no innovar dice no hacer. ¿Qué no hacer? No hacer nada. ¿Pero qué? ¿Qué no hacer? No está determinado. No haga nada, no lo venda, no lo embargue. No lo venda, no lo embargue, no lo pueden embargar. No lo afecte a nada, no lo use, no nada. Medida de no innovar. No se puede hacer nada con el bien, con el automotor, como tiene una medida de no innovar. Volviendo. Las medidas cautelares reales y medidas cautelares personales, las dos clasificaciones. Ahora, la característica de cada una de ellas es, la real es la medida de embargo, la primera, la más conocida. La medida de embargo es una orden judicial que se libra a través de un oficio y todas sirven para asegurar el proceso judicial. Pero este es un embargo que va directamente sobre la cosa y dice el señor juez, determinado y determinante. Siempre las medidas cautelares son determinadas y determinantes. Eso, por favor, anoten. Medidas cautelares, determinadas y determinantes son todas. Porque no puede decir sobre todas las medidas reales, sobre todos los autos. No. Vamos a embargar, se ordena el embargo del automotor, patente tanto, dominio tanto, chasis número tanto, motor número tanto, que pertenece al tal señor, ¿entiendes? Determinado, embárguese y determinante al automotor del señor tal, dominio tanto. Igual que de litis, igual que de no innovar. Siempre son determinadas y determinantes. No se olvide que las medidas cautelares reales determinadas y determinantes. La medida de embargo, ¿cuándo caduca? Caduca a los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si han embargado al automotor, han llevado un oficio al registro, lo han embargado al automotor, y resulta ser que ha sido eso nomás, no ha pasado más nada, ahí me corro para que puedan copiar. ¿Para este lado o para este? No sé, ¿para dónde ir? Bueno, para acá, ¿ver? Ahí. Lo han embargado al automotor. ¿Para qué? Para asegurar. ¿Y qué ha pasado? Ha perdido interés.
Ha perdido interés la persona que echó a embargar el auto, ha perdido interés el abogado, ha perdido interés, caduca a los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Pierde efectividad y el automotor al acto, a los 3 años contados desde que se ha iniciado el oficio, que ha entrado al registro, desde que se ha tomado razón, a los 3 años, caduca la medida judicial. Quiere decir que pierde efectividad. ¿Se puede renovar? Sí, se puede renovar. ¿Con qué? Con otro oficio. ¿Entienden? Caduca a los 3 años. La medida de litis, que es la medida cuando dos personas quieren asegurarse que están en disputa el automotor y quieren asegurarse que ninguno de ellos se haga el pícaro sobre el automotor o sobre el bien, caduca a los 3 años, igual que la medida de embargo. Ahora tenemos esta medida de no innovar. Esta medida de no innovar es la medida más fuerte que hay. Esta medida no caduca. Una experiencia con una medida cautelar de no innovar. Tenía una Renault Trafic modelo 87, en perfecto estado, no han escondido para que no se me vaya. En perfecto estado. De una empresa que no existe más. Que se le ha hecho una medida de no innovar sobre la camioneta. Entonces viene el titular, el que había comprado, el que tenía el 08 firmado, y dice, mira, yo tengo una medida judicial, a ver si me puedes dar una mano. Cuando miro, de no innovar. Le digo, está vigente todavía. Pero ¿cómo vigente si hace 15 años que pero está vigente todavía? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer con la medida de no innovar? Contratar un abogado que levante la medida. No se encontraba el expediente. Había pasado por el 91, por el santiagueñazo. Un problema. Costó como 2 años para que se levante la medida. Pero se levantó. ¿Cómo se levanta una medida de no innovar? Con otro oficio. El juez, otro juez, ordena, se levante la medida de no innovar. Es la única manera de levantar la medida de no innovar. No caduca. No caduca. Ni por el paso del tiempo, ni por nada. La medida de no innovar es de no hacer. Por lo tanto, no respeta tiempos. Está puesta y está impuesta. Las otras dos caducan a los 3 años y la medida de no innovar no caduca. Ahora, tenemos las medidas cautelares reales y las medidas cautelares personales. Puedo borrar y como nadie contesta, como no me escucho, voy a hacer el círculo otra vez para saber hasta dónde nos tengo que ir. Las medidas, vamos a borrar y vamos a ponerlas personales. Medidas cautelares personales. Si hemos dicho que las medidas cautelares reales van sobre las cosas, esta medida cautelar, ¿sobre qué va? Si dice personal. Sobre la persona. Pero profe, ¿qué le pueden hacer a la persona? Sí, claro. ¿Cómo se llama la medida cautelar personal? Inhibición. Inhibición. Puede ser una inhibición general, o puede ser una inhibición determinada. Esa letra del profesor. Cuando hablamos de la determinada, es la inhibición que se le produce al nombre y apellido. Nombre y apellido. Cuando es determinada, se dice el oficio de inhibición, también por oficio, inhíbase los bienes determinados, por ejemplo, todos los automotores, no los inmuebles, sino los muebles. Todos los automotores, o inhíbase a la persona la capacidad de vender determinado automotor o determinada cosa. La inhibición es determinada, sobre determinadas cosas. Las demás cosas las puede hacer, pero esa no. Y después está la medida, la más fuerte, que llama la inhibición general.
en la que le decimos la inhibición general de bienes. Esta no se usa mucho, esta es la que se usa. La inhibición general. La inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes es cuando una persona, por alguna razón extraordinaria, en vez de iniciarle un juicio o en vez de iniciarle un embargo, le decretan o le ofician directamente la inhibición general. O sea, yo no sé qué bienes tiene, pero todo lo que tenga está inhibido. No puede vender. Nada. No puede vender la casa, no puede vender el perro, no puede vender el caballo, no puede vender el auto, no puede vender el ventilador, no puede vender nada. Nada que caiga sobre su cabeza como titular. Esa es la inhibición general. La determinada la borramos porque no se utiliza. Esta es la inhibición general de bienes. Y esta inhibición general va al registro de la propiedad automotor, no directamente. No va directamente al registro de la propiedad automotor. ¿Cómo va la medida de inhibición general? A través de un sistema. La inhibición se hace a través de un sistema. El sistema se llama SIAP. Sistema SIAP. Sistema Integral de Anotaciones Personales. Sistema Integral de Anotaciones Personales. ¿Tengo un oficio de inhibición general? ¿Me voy al registro? No. Porque no dice embárguese las cosas, embárguese todo. Me voy a algún registro que sea o de la propiedad, o del automotor, o de cualquier donde esté, que tenga el sistema SIAP, y presente el oficio de inhibición general personal de la persona que se llama Eric Mulkey. Está todo inhibido. Inhiben todo. Y el SIAP informa al registro de la propiedad, al registro de la propiedad automotor, perdón, inmueble, propiedad automotor, al registro de marcas y patentes, etcétera, etcétera, etcétera. A todos los registros informa el Sistema Integral de Anotaciones Personales que esta persona no puede hacer nada con su bien. Ahora, ¿puede comprar? Sí puede comprar, porque mientras más grande sea el patrimonio, más se aseguran, pero si estoy inhibido, ¿voy a comprar? Sabiendo que estoy inhibido, no voy a poder comprar, no voy a querer comprar, porque cada cosa que compre, cuando vaya, se va a registrar, pero no voy a poder vender, porque estoy inhibido. Tengo la inhibición de firma, tengo inhibido mi firma, como se dice vulgarmente, tengo inhibida la firma para poder vender, no para poder comprar. Pícaro, ¿entiendes? Puedo comprar, pero no puedo vender. ¿Entiendes? Esa es la inhibición general de bienes. O sea, en síntesis, me tomo 5 minutos, me tomo un mate. ¿Están tomando mate? No. No sé por qué esto está al revés. En vez de decir pone para abajo, pones 13 comentarios. No puedo leer. Baja de nuevo. Perfecto. Resumiendo. Medida cautelar. Concepto. Es una medida ¿para qué? ¿Para qué? Para asegurar el proceso. El proceso judicial. Medida cautelar es una medida para asegurar el proceso judicial. Medida judicial, obviamente. Es una medida judicial para asegurar el proceso, para asegurar el resultado. Se inicia el proceso judicial y se imagina que si yo me viene y yo tengo 10 automotores y sé que me debo 1.000.000 de pesos, agarro y vendo los automotores. No, momentito. La medida me sirve para asegurar el proceso, voy y hago el embargo para que yo no pueda vender.
Ese es el concepto. ¿Cómo era la clasificación? Clasificación están las medidas personales, vamos a poner primero. ¿Cuál es la medida personal? La inhibición. Directamente la vamos a poner general porque es la que más se utiliza. La inhibición general. La inhibición general se lo hace en un sistema que se llama, inolvidable decir, la inhibición general caduca a los 5 años. Si no se renueva la inhibición, caduca a los 5 años. ¿Y a qué personas, por lo general, se le hacen inhibiciones? A las personas que le deben al Estado. Por ejemplo, yo le debo a la AFIP 100.000 pesos. La AFIP directamente hace una medida, el juez administrativo, o ni siquiera es juez, es administrativo, pero tiene poder de juez, directamente agarra y hace una medida de inhibición, y en el mismo sistema se hace, me inhibe. No puedo vender nada, cuando voy a vender nada, debe a la AFIP. Y tengo que ir a arreglar con la AFIP para poder vender el automotor. Si no espero 5 años y cae, si es que no la renuevan. 5 años duran las medidas de inhibición. Caduca si ha perdido el interés la persona que ha presentado la inhibición. En este caso, esa persona que ha presentado se le llama acreedor. Si la persona acreedora pierde el interés, o la persona interesada pierde el interés de que vos estés inhibido, a los 5 años cae. Si no, 5 años, ¿y cómo más se levanta? Y bueno, con otro oficio de levantamiento de inhibición. ¿Entiendes? Después tenemos las medidas reales, que son las medidas sobre las cosas muebles. En el caso nuestro, automotores. Está el embargo, caduca a los 3 años, se presenta a través de un oficio. Luego está el litis, caduca a los 3 años y también se presenta con un oficio. Está la medida de no innovar. Esta no caduca y también se presenta como un oficio judicial. ¿Está? ¿Queda más o menos claro? Clasificación. Medidas cautelares. Clasificación. Reales y personales. Reales son el embargo, la litis y la de no innovar. ¿Quiénes caducan a los 3 años? De embargo y litis. Y la de no innovar no caducan. Se presentan por oficio y todas, en realidad, todas las medidas, las personales y las reales, todas se levantan con oficio. Si hay que levantar, todas se levantan con oficio. Y, excepto la personal cuando viene de la AFIP, todas se hacen a través de oficios judiciales también, excepto la AFIP que hace un juez administrativo. Entonces, por lo tanto, es un acto administrativo. ¿Está? Perfecto. ¿Quedan hasta ahí? ¿Estamos bien? Vamos a ver, ¿cuánto vamos ya? Sí. Vamos a ver de qué manera llega la medida, por ejemplo, la medida personal al registro de la propiedad automotor. No nos interesan los otros registros. ¿De qué manera llega el registro de la propiedad automotor? Tenemos el registro seccional, perdón, el registro seccional lo vamos a poner. Tenemos la DNRPA. ¿Así? La DNRPA tiene un sistema que se llama SURA, Sistema Único de Registración Automotor. SURA, Sistema Único de Registración Automotor. El sistema SURA vamos a decir,
se nutre, vamos a poner esa palabra, se nutre de otros sistemas. Se nutre de otros sistemas. Y bueno, ¿cuáles son los sistemas que se nutre el Sura? Y bueno, vamos a poner la que hemos visto la vez pasada. Leg auto. Leg auto, ¿para qué sirve? Para saber el estado del delito. Si ha cometido o no delitos ese automotor. ¿Qué otro sistema? Sistema SUHIT. Para saber si tiene multas e infracciones. Sistema SUSER. ¿Dónde está el borrador, querido? Sistema SUSER. El sistema SUSER es el que se utiliza para saber si tiene deuda de patentes. Ya vamos a ver. Y aquí viene, se nutre del sistema SIA. Sistema Integral de Anotaciones Personales. Aquí, cuando entra la persona, cuando viene el abogado, recibe el oficio, se va a un registro seccional cercano, va a la DNRPA o va a cualquier registro seccional cercano e ingresa la medida de no innovar general, perdón, la medida personal de inhibición general, la ingresa en el SIAP y automáticamente, como se nutre el sistema, ¡pum!, va hacia la DNRPA. Ya sabe la DNR, pero ¿tiene el oficio, el registro seccional donde yo tengo el auto? No, no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Y bueno, lo tiene el registro donde se ha presentado. Puede ser de la propiedad automotor, también de la propiedad inmueble, no importa. Estás afectado en el SIAP, ya está muerto. El SIAP es el Sistema Integral de Anotaciones Personales, el sistema que nutre a la DNRPA para saber si vos tienes o no anotaciones personales. Eso es muy importante que lo sepan, porque muchas veces uno va al registro y dice, ay, tiene una medida afectado al SIAP. ¿Y qué no? ¿Perdón? ¿Al SIAP qué es eso? Y también afectado al SIAP, y a propósito que hacen muchas veces para que vos digas, para saber si sabes o no. Está afectado en el SIAP. Bueno, el profesor nos ha dicho el día 30 del 3 del 2020, SIAP, Sistema Integral de Anotaciones Personales, que esa persona tiene una inhibición general de bienes. Todos los bienes, inclusive el automotor ese que están por hacer una transferencia. ¿Está? Ahora vamos a ver el circuito de un oficio. Vamos a la realidad de la cosa. Veo que se está empezando a ir. No se vaya, ya terminamos. Tomo un mate con edulcorante y 6 facturas. Este es un mate que me regalaba una alumna. Dice, según ella, dice que está bendecido por la Virgen. Yo soy evangélico, pero no importa, dice que está bendecido por la Virgen, no sé cuál. No sé cómo ha hecho la Virgen para bendecirlo, pero no importa. Total. Bueno, ¿cómo actúa un registro? ¿Cómo nos interesa a nosotros cómo actúa un registro ante un oficio? Primero y principal, ustedes son auxiliares, los mandatarios van a ser auxiliares de la justicia. ¿Por qué? Porque sin desmerecer a los abogados, cada cosa con su cosa. Hay abogados que saben muchísimo, muy cosas, pero en reales en la universidad no ven reales de automotor, ven reales en general. Ven propiedad inmueble. Entonces creen que, por ejemplo, viene juez, tiene con la medida, tiene que hacer todo, viene con toda la ínfula de tengo una medida judicial, me tienen que embargar el auto. No, momentito. Nosotros en el registro de la propiedad automotor, dice el registro, cumplimos determinadas cosas. ¿Cuál es el primer principio que hemos dicho al principio de la clase? El principio primero, o el primogéneo, o el principal principio, aunque sea todo redundante, es que nada entra al registro si no es a través de ¿qué?
de solicitudes tipo. Por más que venga con un oficio judicial, si no tiene una solicitud tipo, mai manta. ¿Está claro? Ah, no, pero yo vengo con una hora. El juez máximo, ¿sabe? El capo de todo me manda. Ah, hermoso, pero si usted no tiene una solicitud tipo para ingresar en el oficio judicial, no se lo vamos a recibir. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para una medida, para un oficio? El oficio, cortito les explico para que más o menos entiendan. El oficio primero empieza el encabezado, empieza la fecha, empieza el juzgado, empieza el auto caratulado, o sea, quién ordena, el juez de mina, de trabajo y mina, de segunda nominación, que interviene en el, que se autos caratulados Gaby Ñíguez contra Eric Mulki por cobro de peces del sueldo, abogado, etcétera. Oficia, embárguese la bala negra, embárguese la moto, porque está mi nombre. Para, embárguese. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? ¿Vamos a hacer un oficio para todos los registros? No. Tiene que ser no se olviden las reglas de los oficios. Determinado y determinante. Determinado, el bien, el motovehículo Sanela 110, dominio tanto, motor y chasis tanto, embárguese, ¿entiendes? Determinado y determinante, nunca se olvide. El oficio debe tener sí o sí el registro seccional donde está radicado el automotor. Al señor encargado del registro de la propiedad número 1, 2, 3, Tintina, Añatuya, la banda 1, la banda 2, al señor encargado, y ahí entramos nosotros, los mandatarios, con los mismos abogados, pone a ver, van a buscar por patente, pum, pum, buscan, el auto estatal, me voy y le pido al juez que me embargue en el registro que está radicado el automotor. ¿Y cómo presento el oficio? Lo presento al oficio más solicitud tipo 02E. Después búsquelo en los folios al 02E más 2 copias del oficio. Este oficio debe tener la autorización para que el mandatario lo presente, la autorización de presentación. Por ejemplo, sale un oficio, toma, Eric, vete y presentame este oficio. Bárbaro. Se ha cortado. ¿Me ven? Aquí me figura no phones. Dígame por acá, por favor, si se cortó. Dígame usted.
Bueno, descansamos 10 minutitos y seguimos.